Hola a todos y buenos días o buenas tardes según desde donde nos veáis y bienvenidos al webinar El síndrome de Savant, impartido por el médico psiquiatra Antonio García Castrillón. Nosotros trabajamos con la editorial Epimeria y las clases que ofrecemos son de carácter complementario, lo cual significa que no son necesarias para finalizar con vuestros cursos, pero sí que nos parecen contenidos interesantes de compartir con todos vosotros, que sois nuestra comunidad. Después del webinar vais a recibir el link de la clase grabada directa a vuestro email, así la podéis volver a ver tantas veces como sea necesario. Si durante el webinar os surgen dudas, les podéis mandar un email a vuestras tutoras y ellas van a ayudaros a resolverlas. También os podéis escribir a nosotros. Pues García Castrillón se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona el año 1983. Tras aprobar la oposición de MIR, médico interno residente, en 1985 hizo una especialización en el Instituto Psiquiátrico Municipal de Urgencias de Barcelona. Empezó profesionalmente como médico psiquiatra en la unidad de agudos del Hospital Psiquiátrico de Salt, de Girona. Es médico especialista en neuropsiquiatría en el Hospital de Santa María de Lleida y ahora es coordinador del Centro de Salud Mental del Segrià. Además, ejerce como psicoterapeuta en su consulta privada Ágora Salud Emocional. Pues adelante cuando quiera. Buenos días, buenas tardes. En la clase de hoy vamos a hablar de una curiosidad científica que es el llamado síndrome del Savant. El síndrome del Savant ya lo describió en 1887 el doctor John Langdon Down, que es conocido mucho más porque es el que describió el mongolismo, que es una alteración cromosómica, lo que se llama trisomía del cromosoma 21, y por eso se conoce como el síndrome de Down, que todo el mundo sabe lo que es. Pues él es el que describió el que llamó el síndrome de los idiots savants, que literalmente quiere decir idiota sabio o erudito. Y describió estas 4 características principales de este síndrome, que era, lo primero para él era que tenían una discapacidad cognitiva, mental, pero a la vez tenían unas habilidades excepcionales en algunos aspectos de la inteligencia o del cerebro, ¿no? Del funcionamiento cerebral. Que ese síndrome se manifiesta desde la infancia y que es más frecuente en áreas como la música, el arte, las matemáticas, cálculos y el aprendizaje de idiomas. Y en todos ellos también como característica es que les definía es una memoria increíble y prodigiosa en el área en el que destacaban. Hay que puntualizar que el concepto de idiota, que con el tiempo se ha utilizado como un insulto, tanto el de idiota como imbécil. Idiota científicamente quería decir discapacidad intelectual muy severa. Imbécil quería decir una discapacidad intelectual menos severa, y después está el borderline o capacidad límite. Se ha relacionado mucho con el autismo porque aproximadamente la mitad de los savants son autistas, pero entre los autistas, pues según los estudios, hay entre un 0,5 y un 10%, resultados dispares, de autistas que además tienen este síndrome del sabio. Sí, ni todos los savants son autistas, ni todos los autistas son savants. Como el tema de idiota pues, era peyorativo, se cambió a sabios autistas pensando que tenía una relación muy cercana al autismo, pero después, como se ha visto que no, se ha cambiado y se ha llamado síndrome del sabio. Y el 90% son congénitos, ya nacen con este síndrome, y hay un 10% que son adquiridos. La prevalencia mundial más o menos se calcula entre 1 de cada 1.000.000 de personas tiene este síndrome. Y hay una prevalencia mayor en hombres versus las mujeres, más o menos de 4, según los estudios, de 3 a 1, de 4 a 1, más frecuente en hombres. La causa, la etiología, decíamos que puede ser adquirida o genética. En las adquiridas, a veces son temas de lesiones cerebrales postnatales después del parto, como puede ser un accidente, una contusión, un ictus, que produce hipoxia, falta de oxígeno en una zona del cerebro, o por enfermedades degenerativas como la demencia, que producen daño, sobre todo en el hemisferio izquierdo, y hay una compensación de un gran desarrollo en el hemisferio derecho.
y eso es lo que da esas capacidades extraordinarias. En cuanto a la genética, por algunos fallos genéticos, alteraciones genéticas, se produce una anomalía en el neurodesarrollo del embrión, es decir, en el desarrollo de su sistema nervioso. No se desarrolla bien, se desarrolla de forma desequilibrada y eso aumenta, por un lado, la probabilidad de los TEAs, de los trastornos del espectro autista, que también tienen defectos en el desarrollo embrionario. Y también es importante saber que eso da la mayor prevalencia en hombres, que la testosterona, que es la hormona que ya segrega el embrión en los primeros estadios, tiene un efecto de retrasar el crecimiento del hemisferio izquierdo y por eso es más frecuente en hombres. En embarazos o partos problemáticos hay más probabilidad de que se produzca este síndrome, bien porque se han tenido accidentes durante la gestación o partos muy prematuros, y en muchos casos se ha visto que la eclampsia, la preeclampsia y la eclampsia, que es una alteración compleja, que básicamente es un aumento importante de la tensión arterial en la embarazada en los últimos estadios del embarazo, aumenta el riesgo por 3 de padecer esta alteración del desarrollo y producir como consecuencia un síndrome del Savant. Como decíamos, y aquí lo vemos en esta resonancia, como el hemisferio izquierdo, si no se desarrolla bien, no está hipotrófico, hay lo que se llama la neuroplasticidad compensadora, es decir, el cerebro es plástico. Si una parte está deficiente o hipodesarrollada o lesionada, las otras partes del cerebro intentan compensarlo hipertrofiándose, y eso hace que si el cerebro izquierdo, el hemisferio izquierdo está alterado, es más pequeño, es menos funcional, el hemisferio derecho se desarrolla de una manera exagerada, y ya sabemos que así a grandes rasgos se suele aceptar que el hemisferio derecho está más relacionado con la creatividad, con el arte, con la música, y por eso todos los savants, muchos destacan más en estos aspectos, ¿no? Luego lo vemos. Este doctor, un psiquiatra americano, que es Darrell Treffert, ha dedicado toda su carrera profesional al estudio de los savants. Tiene más de 300 casos estudiados y escribió este libro, Gente Extraordinaria se titula, y que ahonda sobre esta alteración. Él define varias categorías en las que destacan los savants, básicamente en el arte, en general, música, pintura, escultura, pero hay grandes intérpretes, pintores y escultores, savants, el cálculo de fechas, gente capaz de memorizar calendarios de muchísimos años y preguntarle en qué día de la semana cae tal día de tal año y te lo dice inmediatamente. Lo tienen en su mente. O cálculo matemático, hay gente que hace cálculos complejísimos a una velocidad extraordinaria, incluso más rápido que una computadora. Y habilidades mecánicas, espaciales, capaces de medir con exactitud y sin instrumentos distancias, volúmenes, capaces de construir cosas con un nivel de detalle tremendo, memorizar mapas, ingentes cantidades de mapas, o en el tema de los idiomas, los savants que han aprendido muchísimos idiomas con bastante perfección. Él define, aquí hay una cierta contradicción, él habla de sapiens prodigiosos y no prodigiosos. Los sapiens prodigiosos serían los que no tienen discapacidad mental. Esto contrasta con lo que decía el doctor Down, que era una característica para definir al síndrome del Savant que tuvieran discapacidad mental. Pero bueno, Treffert dice que él considera que podemos hablar de sapiens savants sin discapacidad mental. Son muy raros y tienen características como memoria mnemotécnica, que asocian mucho la información con imágenes para recordar grandes cantidades de información, y la memoria que se llama eidética, que quiere decir recordar imágenes con un nivel de detalle hiperpreciso, con una precisión extraordinaria. Este otro doctor, Bruce Miller, que es un neurocientífico también americano, es neurólogo también, y él tiene publicados en esta revista, Behavioral Neurology, 5 pacientes ya mayores, que eran normales hasta que
tuvieron un tipo de demencia que les afectaba básicamente el hemisferio izquierdo y desarrollaron unas habilidades tremendas de su hemisferio derecho y eran capaces de hacer obras de arte extraordinarias cuando nunca habían tenido esa habilidad. Estos Snyder y Mitchell son psicólogos de la Universidad de Canberra, en Australia. También se han dedicado a estudiar este síndrome y deducen que todos tenemos unos talentos, que podríamos tener los mismos talentos que un savant, pero no los desarrollamos precisamente porque cuando no tienes el hemisferio izquierdo alterado, lesionado y funciona bien, más o menos, la idea es que ese buen funcionamiento del cerebro, del hemisferio izquierdo impide que se hiperdesarrolle funciones del hemisferio derecho. Más o menos esta es la idea. Estos científicos también británicas, como la doctora Fritz, que escribió este libro sobre el autismo, y la doctora Japé, que es psiquiatra de Londres, también habló de los talentos especiales de los autistas y también concluyen que el cerebro de los autistas tiene esas regiones específicas, aisladas de la influencia del resto del cerebro, y que por estar aisladas se hipertrofian desarrollando unos talentos increíbles. Entonces, casos curiosos, vamos a hablar de unos cuantos, que son savants con discapacidad mental. El más conocido quizás es Kim Peek, que es conocido porque de él se hizo una película, Rain Man, que fue famosa y oscarizada, interpretada a Dustin Hoffman, representaba a Kim Peek, y Tom Cruise era su hermano, que en la vida real también su hermano le asistió toda la vida, porque a pesar de sus grandes capacidades extraordinarias, era un hombre muy, muy dependiente. Aquí algunos datos de él. Nació con macrocefalia y agenesia del cuerpo calloso. Macrocefalia es que su cerebro era más grande de lo normal y no tenía desarrollada una parte muy importante del cerebro que se llama cuerpo calloso, que son los haces de axones, es decir, de lo que une una neurona con otra, que comunican un hemisferio con el otro. Él no tenía desarrollado este cuerpo calloso, esta unión entre los dos hemisferios, y por eso tenía un hemisferio muchísimo más desarrollado que el otro. Memorizó en un 98% de exactitud más de 12.000 libros y los leía. A veces leía a la vez 2 páginas, como con un ojo era capaz de leer una página y con el otro la otra, porque recordemos que sus hemisferios funcionaban por separado y como que cada ojo funcionaba con un hemisferio. Y era capaz de leerse un libro entero en 1 hora. Por eso llegó a memorizar con exactitud más de 12.000 libros, toda una biblioteca. Tenía un conocimiento enorme en geografía, memorizaba mapas, en literatura, en música, en filosofía. Conocía de memoria todos los mapas de Estados Unidos, lo llamaban el GPS humano, y tenía una memoria prácticamente ilimitada, pero él no llegaba a entender lo que memorizaba. No podía interpretar un poema, explicar de qué iba, o leerse un libro, tenerlo memorizado totalmente y no saber explicar lo que transmitía ese libro. También era capaz de escuchar cualquier canción y tocarla en un piano, escuchándola solo una vez, y reconocer al autor de miles de piezas musicales. Le ponías unos segundos de una pieza y él decía qué pieza era y quién era el autor. Pero sin embargo era un hombre absolutamente incapaz de vivir por sí mismo, no podía ni siquiera abrocharse la camisa. Era absolutamente dependiente y por eso su hermano le cuidó toda la vida. Aquí vemos una resonancia normal arriba y la de abajo era la de Peek, de Kim Peek, que vemos. Ya ves que es diferente, ¿no? Esas partes, esa especie de coma grande, blanca, que se ve en medio, es el cuerpo calloso, que es lo que decíamos que él no tenía, y por eso su cerebro se desarrolló de forma anómala. Otro muy conocido es Daniel Tammet, que incluso él ha escrito un libro del mismo, que se llama Un cerebro sin límites. Este hombre tuvo un problema de epilepsia muy grave en la infancia. Además, está diagnosticado de síndrome de Asperger, que es un tipo de autismo,
y además una capacidad especial que se llama sinestesia. La sinestesia es la capacidad de combinar números y colores y sensaciones, es decir, él cuando ve números, ve colores o ve imágenes o siente sensaciones. Y así, de alguna manera es como si una operación matemática para él es como una película de dibujos, lo ve en dibujos y en colores. Llegó a ser cuarto en el año 2000 en el Campeonato del Mundo de Memoria. Se cuenta de él que fue capaz de recitar más de 22.000 decimales del número pi en menos de 5 horas y que aprendió más de 11 lenguas a la perfección. Una vez con un reto, porque tenía que ser entrevistado en islandés, pues en una semana se aprendió el idioma islandés y tuvo toda la entrevista en islandés. Esto es un dibujo de él, que para él este dibujo representa el número pi. En su mente él lo ve así, con estas formas y estos colores. Otro conocido es Stephen Wiltshire, londinense, es autista, un autista severo, y hay un documental en el que se ve cómo a él lo pasean por todo Londres con un helicóptero, él va observando y cuando llega al estudio es capaz de hacer este dibujo con una visión una sola vez, una sola vuelta por todo Londres y dibuja todo Londres con un nivel de perfección y de detalle increíble, como este. Esto es Manhattan, también lo dibujó a la perfección. Este otro, Alonzo Clemons, es también americano, que él sí tiene un retraso mental muy severo, sería el concepto científico idiota, porque es un CI de 40 o 50 como mucho, por una lesión cerebral que tuvo muy grave en la infancia, y su cualidad, su capacidad extraordinaria es que es capaz de hacer esculturas de arcilla de animales con un nivel de perfección y una rapidez increíble, pero incluso si solo lo ha visto en un dibujo, en un papel en 2 dimensiones, un animal que nunca ha visto. Lo ve una vez y es capaz de hacerlo, esculpirlo con un nivel de detalle como este que vemos aquí o como este que vemos aquí. Perfecto, incluso sus obras se venden por mucho dinero en el mercado del arte. O Tony de Blois, que nació ciego y a los 2 años ya tocaba el piano. Es capaz de tocar cualquier estilo musical, toca más de 20 instrumentos y sabe de memoria más de 8.000 piezas musicales. Treffer, decíamos que hablaba de sapientes prodigiosos sin discapacidad mental, lo que el doctor Daum no aceptaría, pero él, por ejemplo, cree que Amadeus Mozart era un savant sin retraso mental. Sabemos que Mozart ya componía obras musicales con 4 años. Pablo Picasso también fue un genio de la pintura. Este cuadro a la izquierda lo pintó con 13 años y ganó un concurso que se titula La Comunión y ganó un concurso internacional de pintura con 13 años. Luego también desarrolló todo la nueva tendencia del arte del cubismo, como vemos a la derecha de un autorretrato. O Bobby Fischer, que con 16 años fue el maestro más joven del mundo de ajedrez, algo que nunca se había dado en la historia porque los campeones de ajedrez eran gente más bien mayor y se mantuvo campeón del mundo durante muchos años. O uno de los científicos y inventores más prolíficos de la historia, que fue Edison, también tenía una capacidad y una creatividad fuera de lo común. Incluso en el mundo del séptimo arte, Sharon Stone se la considera una persona con un coeficiente intelectual tremendo y una capacidad interpretativa brutal, ¿no? O directores como Tarantino, también se cree que es un savant prodigioso, es decir, sin retraso, Jodie Foster, o, como no, el gran Leonardo da Vinci, que bueno, probablemente ha sido la persona con más capacidades artísticas, de ingeniería, de inventiva de toda la historia conocida. Así, para concluir, volvemos a hacer referencia al doctor Treffer, que él dice que todo individuo, todos podemos transformarnos en un savant, y que como que hay un pequeño Rainman dentro de cada uno de nosotros. Sí, el cerebro, que es este gran desconocido, pero esta es curiosidad, que es los savants, nos dice que hay muchísimo más potencial en el cerebro del que realmente utilizamos. Así, quizás en el futuro podamos ser todos unos savants prodigiosos sin retraso mental en muchas áreas del conocimiento.
Y con esto acabo la clase de hoy. Muchas gracias y hasta la próxima.